Todo pasó tan rápido. Ni siquiera entendía completamente lo que sentía o lo que había hecho. Cuanto más pensaba en ese momento, en ese minuto, más crecía la culpa dentro de mí. Tal vez hablar de ello alivie la carga, o tal vez lo complique aún más. Pero este secreto se siente demasiado pesado como para guardarlo dentro. La verdad es que me da vergüenza incluso hablar de ello, pero siento que es la única forma de finalmente soltar lo que me ha estado atormentando. Esa noche, mi mamá estaba otra vez en la oficina. Todos sabían cuánto amaba su trabajo. Ser Efigenia Marshall significaba ser trabajadora, responsable y siempre tener el control. Mi mamá trabajaba como gerente de compras en una gran empresa y a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina. Algunas noches ni siquiera venía a casa. Su pasión por el trabajo siempre me había hecho sentir un poco sola, pero para ella esto era simplemente normal. Esa noche solo estábamos Isandro y yo en casa. El nuevo esposo de mi mamá. El hombre perfecto. 45 años, musculoso, bien arreglado y gerente de recursos humanos. Para los demás, Isandro podría parecer guapo, amable y carismático. Pero esa noche, en mis ojos, era mucho más que eso. En cuanto a mí, soy Milagros. Tengo 23 años y estoy en mi último año de la escuela de arquitectura. Mi vida siempre ha sido ordenada y bajo control. Gracias a mi amor por los deportes, siempre me he mantenido en forma. Soy la capitana del equipo de voleibol de la universidad, lo que me da un estatus especial, tanto entre mis amigas como en cómo me veo a mí misma. Me gusta cuidarme, mi cabello, mi piel, mi ropa, siempre han tenido que estar perfectos. Me consideraba fuerte, disciplinada y organizada. Hasta esa noche. Las cosas no se suponían que pasaran así. Esa noche comenzó como cualquier otra velada normal, pero no tardé en darme cuenta de que no tenía nada de normal. Si te gusta escuchar historias como esta, asegúrate de suscribirte a mi canal y ver este video hasta el final. Créeme, esta es una historia que no te querrás perder. Esa noche, preparé una buena cena para mi mamá e Isandro. Mi mamá había llegado temprano del trabajo, pero sinceramente puedo decir que no levantó la cabeza de su computadora en todo el tiempo. Incluso cuando nos sentamos a cenar, seguía revisando las notificaciones en su teléfono. Así es mi mamá. Dedicada a su trabajo y conocida por su disciplina. Pero no podía ignorar la distancia entre ella e Isandro. Las cosas habían empezado a cambiar un año después de que se casaron. Isandro es tranquilo, maduro y romántico. Eso lo sé de él. De hecho, cuando él y mi mamá comenzaron a salir, solíamos hablar mucho sobre esas cualidades suyas. Pero ahora es imposible no notar la tristeza en sus ojos. Durante la cena, todos elogiaron la comida. Incluso mi mamá, entre bocados apresurados, logró decir dulcemente: «Esto está increíble, Milagros. Gracias». Pero antes de que la cena terminara, agarró su bolso y dijo: «Tengo algunas cosas que terminar en la oficina. Puede que llegue tarde». Y se fue. Cuando Isandro cerró la puerta detrás de ella y volvió a la mesa, tenía una expresión de cansancio en el rostro. Silenciosamente, empecé a recoger los platos mientras él se servía un vaso de agua y miraba por la ventana. Algo se sentía raro. Isandro normalmente irradiaba una energía positiva, pero esa noche era diferente. Después de terminar los platos, fui a la sala. Isandro estaba sentado en el sofá, mirando fijamente la pantalla oscura del televisor. Me senté a su lado y le pregunté suavemente: «¿Estás bien?». Parecía sorprendido por un momento. Luego giró la cabeza hacia mí y me dio una leve sonrisa. «Estoy bien, Milagros. Solo un poco cansado, supongo». Pero por sus ojos podía decir que decía lo contrario de sus palabras. El silencio se prolongó. Sintiendo un impulso dentro de mí, dije: «Sabes, Isandro, no estoy acostumbrada a verte así». Se detuvo un momento, luego respiró hondo y dijo: «Algunos días son más difíciles que otros. El trabajo de Efigenia, su pasión, lo entiendo, de verdad que sí. Pero a veces
No sé, simplemente me siento un poco solo. Su voz se quebró ligeramente. Nunca esperé que admitiera algo así. Isandro siempre fue del tipo tranquilo, sereno y fuerte, pero en ese momento era tan humano. Todo lo que pude decir fue: «Tienes razón». El peso del momento cambió la atmósfera en la sala. El silencio se sentía como si nos separara y al mismo tiempo nos acercara. Quería ayudarlo, hacerlo sentir mejor. Pero, ¿cómo? Después de que mamá se fue a la oficina, Isandro puso una película en la sala. Estaba recostado en la esquina del sofá, cambiando canales con el control remoto de manera perezosa. Sus ojos estaban en la pantalla, pero claramente su mente estaba en otro lugar. Sin decir nada, fui a la cocina. Decidí hacer café. No porque realmente quisiera tomar algo, sino porque no quería que él se sintiera solo. Unos minutos después, volví a la sala con 2 tazas de café. «Hice una para ti también», dije con una sonrisa. Él levantó la vista, un poco sorprendido. Luego sonrió suavemente al tomar la taza. «Gracias, Milagros. Qué detalle tan bonito de tu parte». Me senté en el otro extremo del sofá. Había algunos cojines entre nosotros, pero incluso estando tan cerca de él se sentía diferente. En la televisión se estaba reproduciendo una película romántica. Siempre supe que Isandro era un tipo romántico, pero me sorprendió que estuviera viendo algo tan cliché. Sonreí levemente y dije: «No te imaginaba viendo este tipo de películas». Encogió los hombros. «A veces son buenas para distraer la mente», dijo, dejando su taza sobre la mesa. «Además, un momento emocional de vez en cuando no está tan mal, ¿verdad?» A medida que nos metimos en la película, la conversación empezó a fluir. Comentábamos sobre ciertas escenas, nos reíamos ocasionalmente o debatíamos las decisiones de los personajes. La voz tranquila y profunda de Isandro y la forma en que me prestaba toda su atención despertaron algo extraño dentro de mí. Las escenas de la película, de alguna manera, hacían que los momentos silenciosos entre nosotros se sintieran aún más intensos. En un momento sentí su mirada sobre mí. Al principio no dijo nada, pero noté que intentaba desviar la vista. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cruzado las piernas sin darme cuenta, haciendo que mis shorts negros se subieran un poco. Mi camiseta de tirantes, gracias a la forma en que estaba sentada, se ajustaba más de lo habitual. Mientras trataba de acomodarme sutilmente, no pude evitar preguntarme si esas miradas rápidas significaban algo, o si solo me lo estaba imaginando. En ese momento, aunque no dijo una palabra, la mirada tenue en sus ojos me emocionó e inquietó al mismo tiempo. Combinado con las escenas románticas que se reproducían en la pantalla, el aire en la habitación se volvió denso. Traté de parecer tranquila por fuera, pero por dentro era un desastre. Finalmente, no pude soportarlo más. «Creo que me estoy poniendo un poco cansada. Subiré a descansar», dije abruptamente, poniéndome de pie. Isandro inclinó ligeramente la cabeza y dijo: «Por supuesto, Milagros. Buenas noches». Pero había algo oculto en su voz. Tan pronto como llegué a mi habitación, cerré la puerta y respiré profundamente. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Lo que acababa de sentir y esa tensión sutil que noté me asustaban. No podía definirlo completamente, pero sabía que necesitaba huir de esos sentimientos. Me acosté en la cama, cerré los ojos, pero su mirada simplemente no salía de mi mente. Incluso después de retirarme a mi habitación, la presencia de Isandro seguía rondando mis pensamientos. Las escenas de esa película y la extraña tensión entre nosotros seguían repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Isandro. Cuanto más pensaba en lo perfecto que era como hombre, más crecía la culpa dentro de mí. Cuando se casó con mi mamá, todos sabían que era romántico y leal. Era el tipo de hombre que aportaba estabilidad, disciplina y una sensación de seguridad a la vida de alguien. Para una mujer tan trabajadora y ocupada como mi mamá,
Isandro fue como ganarse la lotería, pero al mismo tiempo no podía evitar notar lo atractivo que era físicamente. Los hombros anchos de Isandro, su mirada carismática y esa sonrisa tranquila que aparecía cuando hablaba. Era difícil no sentir algo, incluso para alguien como yo. Esas miradas que noté durante la película, fue como si algo hubiera cambiado. Estaba casi segura de que él también me había notado. Cuanto más invadían estos pensamientos mi mente, más me sentía culpable y extrañamente emocionada. Estaba molesta conmigo misma. No debería sentirme así. No estaba bien, pero los latidos acelerados de mi corazón y las sensaciones que subían dentro de mí silenciaban cualquier pensamiento lógico. Durante mucho tiempo no me había dado cuenta del impacto que tenía la presencia de Isandro en mí. Ahora era demasiado evidente. Esa noche, finalmente me dormí en medio de estos pensamientos confusos. Incluso en mis sueños, el rostro de Isandro estaba allí. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la vergüenza que sentía era abrumadora. Pero deshacerme de estos pensamientos parecía imposible. Con el paso de los días, las cosas entre Isandro y yo comenzaron a cambiar. En las noches en que mi mamá trabajaba, a menudo terminábamos solos en casa. Nuestras interacciones se volvieron más familiares, aunque sin intención. Al principio, me sentía un poco tímida e incómoda, pero la actitud tranquila y amigable de Isandro me hacía sentir a gusto. Cada vez que lo miraba, sentía una chispa dentro de mí. Con cada día que pasaba, me sentía más atraída hacia él, y al mismo tiempo me odiaba por sentirme así. Estaba casi segura de que Isandro también notaba el cambio. Esos momentos en que nuestras miradas se encontraban, la sutil electricidad que sentía, me sacudían cada vez. Saber que él también me notaba, en cierta forma me hacía feliz, pero también me aterraba. Y entonces, finalmente, llegó esa noche. Mi mamá estaba de nuevo en la oficina por otra reunión hasta tarde. La casa estaba en silencio, igual que aquella primera noche. Pero esta vez había algo más en el aire. Una tensión, una anticipación. Mi corazón latía con fuerza, sin saber qué iba a suceder. Esa noche no podía dormir. Mis pensamientos rebotaban de un lado a otro entre Isandro y los extraños sentimientos que tenía por él. Mi corazón latía descontrolado y las emociones caóticas en mi mente se sentían como si me clavaran en la cama. Al darme cuenta de que no iba a poder dormir, decidí levantarme. Llevaba mi camisón favorito de satén rojo con encaje. La tela delgada y suave se sentía como una caricia delicada sobre mi piel. Pasaban de las 2 de la mañana. Caminé en silencio hacia la cocina, pensando que tal vez un vaso de agua ayudaría. En el momento en que entré en la cocina, se me cortó la respiración. Isandro estaba allí. Era el tipo de hombre que normalmente se dormía antes de la medianoche, pero esa noche claramente era diferente. Había una botella de vino vacía sobre la mesa y él estaba sacando una segunda de la nevera. No llevaba camisa, su espalda ancha y musculosa estaba descubierta, y con cada movimiento los músculos de sus hombros se tensaban. Las líneas de su espalda parecían una escultura bajo la tenue luz de la cocina. No podía apartar los ojos de él. Cuando Isandro cerró la nevera y se dio la vuelta, me vio. «¿Milagros? ¿No podías dormir?», preguntó, su voz cansada pero tranquila. Intenté recomponerme. «Sí, algo así. ¿Y tú? ¿Por qué estás despierto?», pregunté, apoyándome contra la encimera. Él esbozó una pequeña sonrisa y levantó la botella de vino. «A veces uno solo necesita despejar la mente, pero beber solo es aburrido. ¿Te gustaría acompañarme?». Dudé, pero no podía decir que no. «Claro», respondí, y mientras él servía otra copa, me deslicé en la silla a su lado. Al principio hablamos de cosas al azar, charla trivial. Pero a medida que vaciábamos nuestras copas, la conversación se volvió más profunda. Hablamos de mi mamá, del trabajo de Isandro, de la vida en general. Me recordó una vez más lo maduro y tranquilo que era. Su sinceridad me hizo sentir cómoda,
y antes de darme cuenta, las risas llenaban la silenciosa cocina. «Estas sillas son un poco incómodas, ¿no?», dijo Isandro después de un rato, su mirada enviándome un pequeño escalofrío por la espalda. «¿Quieres que vayamos a la sala? Es más cómodo allí». La idea de estar a solas con él en otra habitación me provocó un estremecimiento de inquietud, pero asentí. Nos levantamos y fuimos a la sala. Isandro se acomodó en el sofá y yo me senté junto a él. El espacio entre nosotros se iba reduciendo, física y emocionalmente. El vino nos había dejado un poco mareados a ambos. Mis ojos no paraban de desviarse hacia las manos fuertes de Isandro, la ligera barba en su rostro y la forma en que se movía con tanta confianza. Él también me miraba, de forma prolongada y significativa. «¿Milagros?», dijo su voz baja. En ese momento, mi corazón latía tan rápido que todo a mi alrededor se sentía borroso. Mirándolo a los ojos, susurré unas palabras temblorosas. «Eres realmente guapo», dije con la voz temblando. «Y perfecto en todos los sentidos». La atracción que sentía hacia él se volvió aún más fuerte. Mis ojos se fijaron en los suyos y lentamente apoyé mi cabeza en su hombro. Por un momento, quizás más, éramos solo nosotros. Nada más existía, solo nosotros y ese instante. Isandro apoyó suavemente su cabeza contra la mía y nos quedamos allí en completo silencio por un rato. Luego, nuestras miradas se encontraron de nuevo y estábamos tan cerca que ninguno de los dos podía apartar la vista. Y entonces todo estalló. No pude detenerme. Mis labios rozaron los suyos, sin miedo y con suavidad. Luego otra vez, más profundo esta vez, un beso lleno de pasión. Dimos un paso más, juntos, sin necesidad de una sola palabra. Cuando la mano de Isandro descansó sobre mi cintura, un calor se extendió por todo mi cuerpo, sacudiéndome hasta lo más profundo. En cuestión de segundos, me encontré en sus brazos. Al atraerme hacia él, el aliento se me quedó atrapado en la garganta. Había emoción, pero también vacilación, y sin embargo, en ese momento, solo éramos nosotros. Cuando las manos de Isandro se deslizaron desde mi cintura hacia abajo, sentí cada movimiento recorrerme como una ola. Inclinando ligeramente la cabeza, me acerqué, demasiado cerca como para resistirme más. En el calor del momento, besé su cuello, el suave contacto de mis labios enviando oleadas de sensaciones a través de mí. Ese momento estaba más allá de todo. Nada más importaba, solo lo estábamos viviendo. Mi cuerpo se derretía en el calor de las manos de Isandro. Cada movimiento que hacía parecía más deliberado que el anterior. Mis manos vagaban por sus hombros y su cuello, temblando mientras la intensidad del momento me consumía. Estar tan cerca de él, sentir el deseo en cada caricia, me dejaba completamente embriagada. La mirada de Isandro se clavaba en la mía, profunda e intensa. En ese instante, el resto del mundo desapareció. Nada importaba excepto estar con él. Cuando mis manos finalmente cedieron y se enroscaron alrededor de su cuello, lo sentí aún más cerca de mí, llenando cada rincón del espacio entre nosotros. Cuando los brazos de Isandro se apretaron alrededor de mi cintura, atrayéndome firmemente hacia él, olvidé todo lo demás. Todas mis dudas, mis miedos, desaparecieron. Estaba llena de nada más que de la abrumadora necesidad de estar con él. Mis labios encontraron los suyos de nuevo, y mientras nuestros besos se profundizaban, mi cuerpo se negaba a alejarse. Cada caricia, cada movimiento, sentía como si toda mi alma le perteneciera a él. Mientras las manos de Isandro se movían con más certeza e intención, igualé su ritmo, atraída por él con la misma intensidad. Nuestros besos apasionados borraron toda distancia entre nosotros. En mi mente solo había un pensamiento: sentir esto, ser suya. Abrí los ojos después de lo que parecieron horas de silencio, dando vueltas inquieta en la cama. Eran casi las 4 de la mañana. Vi a Isandro moverse,
deslizándose silenciosamente fuera de la cama y recogiendo su ropa del suelo. Mi visión aún estaba borrosa, pero yo seguía inmóvil, atrapada en el impacto persistente del momento. Mientras veía a Isandro dirigirse a su habitación, mi mirada se posó en mi camisón rojo. Todavía estaba en el suelo, como un recordatorio de todo lo que acababa de pasar. Mi cuerpo se sentía agotado y el vino seguía en mi sistema, haciendo que mis párpados pesaran. Mis pensamientos giraban con los sentimientos y el caos de la noche, y finalmente me dejé llevar por la inconsciencia hasta la mañana. Cuando me desperté con la primera luz del día, me costó todo abrir los ojos. Me dolía la cabeza y todavía estaba aturdida por el vino. Traté de reconstruir la noche, pero entonces todo lo de Isandro volvió de golpe. Sus manos, sus labios, los momentos que compartimos. Qué hermoso fue, qué extraño se sintió. Pero ahora, a la luz del día, todo lo que sentía era vergüenza. El camisón seguía en el suelo. El satén rojo y el encaje brillaban como si se burlaran de mí con los recuerdos de la noche anterior. Lo recogí rápidamente y lo metí en el armario. Me movía rápido, pero el caos dentro de mí solo crecía. ¿Qué había hecho? Necesitaba llegar al baño. Necesitaba calmarme, escapar de esos momentos, aunque fuera solo por un segundo. Agarré ropa interior limpia y me dirigí al baño. Cada paso que daba traía destellos de la noche, el calor de Isandro, la sensación de sus labios sobre los míos. Pero ahora, todo lo que sentía era culpa, ahogándome. Esa noche había sido hermosa, pero también un desastre. ¿Qué había hecho? ¿Qué me estaba pasando? El agua caliente de la ducha alivió algo de la tensión en mi cuerpo, pero no podía deshacerme de la pesadez dentro de mí. Cuando salí, me quedé mirando en el espejo. El agotamiento en mis ojos, la culpa que no desaparecía, podía sentirlo todo. Respiré hondo, tratando de estabilizarme, y me dirigí hacia los sonidos que venían de la cocina. Mamá e Isandro estaban desayunando. Me sonrieron, pero sus sonrisas no me dieron ningún consuelo. En cambio, añadieron más peso a la carga que me aplastaba. Era como llevar encima un peso que no comprendía del todo. Destellos de anoche. Esos besos, sus manos, esos momentos. Isandro tan cerca, la intensidad en su mirada. «No tengo hambre esta mañana», murmuré, con la voz ronca y temblorosa. Todas las emociones que no quería nombrar estaban burbujeando dentro de mí. Culpa, confusión. Nada se sentía igual ya. Podía sentir el silencio incómodo en la habitación, colgando como una nube pesada. Solo necesitaba alejarme de alguna manera. Más tarde, mientras pasaba por la cocina de regreso a mi habitación, miré hacia la sala y los recuerdos me golpearon como una ola. Aquella noche con Isandro, los besos, yendo juntos a mi habitación. Mi pecho se apretó al pensarlo. Era extraño, pero de alguna manera también fue mágico. Me sentía dividida, atraída hacia él, pero aterrada. La agitación dentro de mí no paraba de crecer y crecer. Sabía que no podía soportarlo más. Quedarme aquí con estos sentimientos era imposible. Pensé mucho, tratando de averiguar qué hacer, y finalmente encontré mi respuesta. No podía quedarme. Necesitaba irme. Así que empaqué algunas de mis cosas y decidí salir temprano por la mañana, antes de que alguien se diera cuenta. No sabía cómo explicárselo a nadie, pero tampoco era necesario. Esta casa, esta vida, ya no eran para mí. Necesitaba salvarme y marcharme era la única forma. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te ha impactado. Hay mucho más que compartir y no querrás perderte nada. Presiona ese botón de seguir, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario sobre esta historia. Estoy deseando leer tus pensamientos, así que hablemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.